Bueno, pues es viernes, Maisa. ¿Tú sabes qué está leyendo Javier Aranda? Pues aquí está, habrá que preguntarle qué está leyendo Javier. Javier, ¿qué estás leyendo? ¿Cómo estás? Buen día. Hola. Marisa, doctor. Qué gusto, Javier. Pues es un gusto estar aquí compartiendo con ustedes pues, mis gustos, mis ganas de leer libros, ¿no? Claro. Y ahora me acerqué a un clásico que seguramente algunos conocen, que es La letra escarlata de Nathaniel Hawthorne. ¿Autor? Que toca un tema, pues que no pasa de moda, ¿eh? No, es tan vigente. Es tan vigente, ya ves que ahora que se creó una comisión De la familia. sobre la familia para velar por los intereses de la familia que ellos imaginan que es La tradicional que conocen, ¿no? la Papá, tradicional mamá, que conocen. hijitos. Exactamente. Y bueno, esta novela toca un tema que tiene que ver también en parte con ese tipo de familia y el cómo algunos se erigen en jueces y deciden castigar y señalar a quienes infringen lo que es su idea del mundo, ¿no? Sí. A mí me sorprende mucho la vigencia de esta novela, que se siga leyendo, y me da mucho gusto que sea libro de texto también en bastantes sistemas de educación, porque nos hace ver el juego de la doble moral. Nos remite a un hecho, y se refiere a Hawthorne parte de un hecho concreto de la Massachusetts puritana, del siglo XVII, 1694, unos notables magistrados deciden que el adulterio es un Pecado crimen, mortal, sí, es un claro. crimen. Y hay que señalarlo. Y hay que señalarlo. Entonces, a quien lo comete, además de pasar, digamos, un lapso en prisión, tiene por condena estar en un cadalso con una letra que es la A de adúltero, prendida al pecho en un lugar visible, para que todo el pueblo, como en un gran espectáculo, vea quién es y qué crimen ha cometido. Entonces, Hawthorne, él conoce esta historia, digamos, se inspira, y él viene de esa zona de ascendencia puritana, y lo que quiere hacer es, digamos, decirle a su pasado, eso ya no más, yo no estoy de acuerdo con él, y se pone a escribir esta novela, que es un gran texto, sobre el cómo las sociedades puritanas, los dueños de la moral, cambian con el tiempo y causan unos daños que ni siquiera se imaginan y ni les importa, y hacen de la profesión del señalar, del acusar, toda una industria, toda una forma de vida, para a partir del escarnio del otro, construirse ellos algo. Y aquí aplica el que pagan justos por pecadores, ¿no? Pagan justos por pecadores, porque otra muestra, digamos, de la relación que tuvo esta mujer con un sacerdote, Así es. por cierto, Además, pues tuvo una hija. Y la hija es la pagana de esas consecuencias de una sociedad pacata, de mirada turbia, muy oscura, porque afectan a una niña que ahora sí que ella no tuvo nada que ver. Y por otro lado, la fuerza, la fortaleza de esta mujer para sacar a su hija y pues a pesar de llevar siempre la A, pues no le afectó tanto como... No, la transforma, de hecho es el problema fue para la hija. Resignifica, digamos, a ella la condenan a llevar una A en el pecho, y ella, como es una gran costurera, es una gran bordadora, la hace con hilo de oro. Y ese símbolo del escarnio lo convierte casi en un adorno. Sí. Se lo pone y la A reluce, destella con los rayos del sol, porque pues, es dorada. Más que esconderla, la ostenta. Y me acuerdo muy bien, por ejemplo, de personajes como Salvador Novo, que hacían de su preferencia sexual un desplante. Era como decir, antes de que me digan, usted parece yo un soy, homosexual, decía. él decía, yo soy, era un desplante. Claro. Y lo que hace la protagonista de esta novela de Hawthorne es lo mismo. En un desplante nos pone la letra dorada para que todos la vean y no tenga nadie duda de lo que están señalando en ella. Y además, con el tiempo, durante 7 años, resignifica este concepto y le da la vuelta. Es la mujer que más hace por el prójimo, la mujer que ayuda a los pobres que la sociedad puritana deja de lado por su forma de actuar, y le da otro significado. Ya no es un símbolo de oprobio, sino de orgullo. Además, en la época en la que se publicó la obra, 1850, 1860, había vestigios de ese tipo de pensamiento
en los Estados Unidos todavía. Sí, bueno, acuérdense que Massachusetts es la zona de Salem, Así donde el pecado y el crimen era decir, yo creo que él tiene pacto con el diablo y Los quemamos. Bueno, eras criminal y te quemaban, porque Así es. Religión y Estado eran lo mismo. Y a veces veo con preocupación que todavía eso se repita en algunos sectores. Claro, las mujeres siguen siendo lapidadas por adulterio en África, Asia, en algunos lugares del Medio Oriente. Bueno, y en México no dejamos que aborten legalmente quienes podrían hacerlo. Y además, Por una juicios de instancia imitación. del Estado mexicano, que es en el Senado, en una comisión de la familia, se dicen protectores de lo que ellos creen que es una familia, sin tomar en cuenta que hay nuevas formas de convivencia que también pueden ser llamadas familia o que también son reconocidas como familia, no solo en México, en algunos lugares, sino en otras partes del mundo, y su visión no da más que para estigmatizar, Así es. violentar y discriminar a esas personas. Y esta es una historia de discriminación, precisamente, Absolutamente. cuando se es de alguna manera víctima de alguien con poder, que es un ministro religioso. Sí, y además en el caso mexicano viven de dinero público y violan tratados internacionales que tiene México pactado. Y la ley propia. Y la ley propia. Entonces, por ser ilegales, se les asigna dinero para hacer más ilegalidades, y es increíble. Claro. La moral como concepto, como algo tan intangible, ha venido evolucionando históricamente. Se habla mucho de esa doble moral, el hacer y el representar y el actuar de una manera también diferente. ¿Ha venido cambiando esto, Javier, históricamente? ¿Cómo se ha dado con el comportamiento de los seres humanos en esta fase comparado al momento en que se escribe esta obra y a lo que inicia como definición de la moralidad históricamente en el ser humano? Bueno, ha cambiado, digamos, en términos sociales, porque ahora lapidar a alguien, señalarlo, como en el caso que nos documenta aquí o recrea este escritor, no es motivo de un espectáculo. Pero sí existen ecos y existe esa inercia negra que sigue molestando, lastimando a gente que no tendría por qué padecerlo. Pienso en el caso de Paulina. Ella tenía legalmente el derecho a abortar y fue señalado por organismos internacionales y no se le permitió algo legal. Tenía derecho a hacerlo porque fue violada. Entonces, eso persiste, desgraciadamente, en algunos servidores, entre comillas, públicos, que deciden que estás afectando mi moral y por eso yo no le voy a entrar a ese asunto ni te lo voy a permitir. Quiere decir que deciden por el otro. No en el ámbito de ver, te digo, como un espectáculo, algo que consideran moral malo, digamos, moralmente malo, sino en su actuación. Siguen teniendo poder o están en algunos lugares, pienso en médicos, en magistrados, en jueces, que son los que dejan pasar las cosas o se hacen de la vista gorda o incluso van contra eso. Me acuerdo muy bien que en León, Guanajuato, maestros y autoridades estatales quemaron libros de texto autorizados por la SEP para la educación gratuita y laica en la plaza pública porque decían que no se podía hablar de sexualidad. Era muy pronto para que los niños supieran de educación sexual. Caemos en moralinas, entonces. Moralinas, bueno, y es de gente francamente ignorante. Pero bueno, existen, existen y están ahí. Incluso, si tomamos en cuenta las últimas declaraciones del Papa Francisco, que es en los que la Iglesia Católica es la que rige, al menos en este país, ese tipo de moral, dice el Papa Francisco que sí está en contra de la Iglesia de los matrimonios gay, pero tienen que ver que hay casos diferentes y evaluarlos en su diversidad. Es decir, los casos de madres solteras, estos mismos matrimonios, otras formas de convivencia. Y bueno, ya te habla que desde lo más alto de la jerarquía católica se están dando cuenta de este asunto. Por necesidad, quizá, pero se dan cuenta hasta el final, y lo dice este novelista también. Sí. Primero se dio cuenta el pueblo, la gente común, ruda, de que esta señora era una buena mujer. Claro. Hacía las cosas bien, digamos, en su trabajo, en el trato con su hija, ¿no? Y definitivamente, bueno, es una gran lección en donde la doble moral tarde que temprano cae por su propio peso. Sí. Una excelente novela. Con algunos daños colaterales que son muertes y... Sí.